Audiolibro presentación Nueva Medicina Germánica. Autor Rike Hirschhammer, doctor en medicina y teólogo. Música Melodía arcaica, Meine Studentenmenschen, compuesta por el doctor Rike Hirschhammer. Capítulo quinto. Síndrome, terapia y melodía arcaica. Locución Josep María Subirá y Vallés. Divulgador, escritor y facilitador de salud. El síndrome. Cuando dos SBS activos se desarrollan simultáneamente casi al mismo ritmo, pero en dos hemisferios cerebrales diferentes, hablamos de constelación. Cuando simultáneamente hay dos SBS en diferentes fases, hablamos de un síndrome, un SBS en fase CA y el otro en fase PCL. Pero cuando tenemos un SBS en fase PCL, solución de conflicto, combinado con un conflicto activo SBS en fase CA, de existencia, de refugiado o de sentirse solo en el mundo, que implica los túbulos colectores de riñón, con retención de líquido, entonces hablamos simplemente de el síndrome. Cuando existe un conflicto de existencia, de refugiado o de sentirse solo en el mundo, el programa arcaico que se pone en marcha es: atención, debemos retener la mayor cantidad de agua y reservarla porque pronto tendremos carencia. Sentido biológico: reservar el agua para asegurar la supervivencia. De este modo, se produce inmediatamente una reducción en la emisión de orina, oliguria, que en casos extremos llega a 200 mililitros, denominada anuria, lo que aún permite seguir eliminando urea. En la fase PCL, tanto el órgano como el foco de Hammer se edematizan, pero en caso de síndrome se hinchan enormemente. Es por el síndrome que, por ejemplo, una ascitis moderada, conflicto de ataque contra el vientre en solución, que pasaría desapercibida, se transforma en un enorme vientre lleno de líquido. Lo mismo ocurre a nivel de la pleura. En presencia del síndrome, una inofensiva inflamación de hígado se convierte en un hígado enorme, hepatomegalia. Un edema inofensivo de la rodilla se transforma en un enorme derrame articular, reumatismo articular agudo, por supuesto, diagnosticado como cáncer. Simultáneamente ocurre lo mismo en el cerebro a nivel del correspondiente foco de Hammer. Osteolisis de una costilla en fase de recalcificación, fase PCLB con síndrome. El edema normal de una recalcificación se encuentra muy aumentado, ver flecha, y al mismo tiempo parte del líquido acumulado se ha dirigido hacia el interior, produciendo una pleuritis transudativa. Sucede a menudo que a pacientes que han tenido un adenocarcinoma de hígado, conflicto de miedo a morir de hambre, solucionado más tarde con tuberculosis hepática que deja como resultado cavernas, tiene posteriormente en su vida un conflicto de contrariedad territorial, al que en su fase PCL denominamos hepatitis. Cuando un paciente de este tipo es ingresado en un hospital a causa de su hepatitis, experimenta un conflicto de refugiado. Esto le provoca entonces un síndrome. El organismo retiene entonces enormes cantidades de líquido a la vez que reduce las emisiones de orina al mínimo, hasta 200 mililitros. El hígado se edematiza mucho más de lo normal en una fase de solución, y esto es a lo que denominamos hepatomegalia. Es debido a esta gran inflamación del hígado en su totalidad que las antiguas cavernas, hasta entonces invisibles al escáner porque estaban comprimidas, se rellenan de líquido y se inflan haciéndose visibles. Los ignorantes que realizan el diagnóstico dictaminan entonces cáncer de hígado con hepatomegalia e inmediatamente administran morfina. TAC de hígado con hepatomegalia, es decir, con síndrome. Si al paciente se lo llevase de inmediato a su casa donde se sintiera bien y seguro, eliminaría rápidamente 2 litros de orina al día y su hígado pronto se deshincharía. Y no quedaría ni rastro del supuesto cáncer de hígado, porque las cavernas pegadas de nuevo por la presión de los tejidos son prácticamente invisibles en un escáner abdominal. Vemos aquí un foco de Hammer muy edematizado debido al síndrome, gran edema perifocal,
Se trata de dos conflictos en solución: conflicto de miedo, susto, y conflicto sexual, producidos en la infancia y que la paciente y esta había podido resolver al llegar a su menopausia debido al cambio hormonal que la hacía reaccionar de manera masculina. Dado que al mismo tiempo tenía un conflicto de existencia, tuvo un gran edema y hemorragias del cuello del útero muy abundantes, así como gran edema también en la laringe y en este enorme edema cerebral. El diagnóstico fue tumor cerebral y como la paciente no conocía la germánica, se sometió a una operación de cerebro seguida de los tradicionales tratamientos mortales, quimio y radioterapia. Luego se le hicieron varias operaciones más para extirpar las cicatrices cerebrales. Terapia del síndrome. El síndrome es una de las complicaciones más temidas y habituales, manifestándose en forma de ascitis, derrame pleural, hepatomegalia, etc. Pero con la germánica podemos realizar una terapia causal, ya que conocemos origen y la evolución de los conflictos, de los SBS. El síndrome consta de dos procesos en diferentes fases, uno en fase PCL, por ejemplo, pleura en solución o vías biliares en solución, con una edematización intra y periductal que puede cerrar más o menos los conductos afectados, pero de forma pasajera, etc. Y un conflicto de existencia en fase CA con retención hídrica, lo que convierte, por ejemplo, una normal edematización de las vías biliares en una hepatomegalia debido a una oclusión total de los conductos afectados o a una normal edematización de la pleura en un derrame pleural. La terapia más segura y efectiva es encontrar y solucionar el conflicto de existencia, de refugiado o de sentirse solo. Aunque, por ejemplo, si el proceso en solución está al final de la fase PCLB, entonces conocemos que pronto desaparecerá espontáneamente el síndrome. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de un derrame pleural transudativo, no podemos esperar hasta que la vértebra termine de recalcificar. El paciente con síndrome podría morir. Si se soluciona el conflicto de colectores, entonces el síndrome desaparece, el paciente sale de la oliguria y el gran edema se reabsorbe. En principio, puede resultar relativamente fácil salir de un síndrome, solucionando el conflicto de existencia. Por ejemplo, si un paciente en solución de cualquier otro conflicto tiene al mismo tiempo un conflicto de existencia debido a la quiebra de su negocio y recibe 100.000 euros de una herencia con los que la quiebra queda anulada, el conflicto de existencia se soluciona y con ello el síndrome. La emisión de orina se regulariza y el enorme edema se reduce hasta llegar a un edema normal. O en el caso de que el conflicto de refugiado esté ocasionado por una hospitalización opresiva, es preciso que el paciente abandone rápidamente el hospital y regrese a su casa. Un conflicto de existencia es difícil de resolver psíquicamente, por ejemplo, con la aceptación. En los casos en los que no resulta fácil o no suficientemente rápido solucionar el conflicto de existencia o de refugiado o de sentirse solo, hay algunas terapias sintomáticas que pueden ayudar transitoriamente al paciente mientras se encuentra una verdadera solución a su conflicto. Por ejemplo, en el caso de ascitis se puede colocar un drenaje permanente con una espita, de manera que el paciente pueda drenar el líquido abdominal según sus necesidades. El paciente, en este caso, debe mantener una dieta muy rica en proteínas. Al cabo de 2 o 3 meses, cuando el síndrome está solucionado, la ascitis desaparece también y el drenaje puede ser retirado sin problemas. Beber poco, 1 litro al día, para evitar que se acumule más líquido, con lo que el edema aumentaría aún más. Las infusiones intravenosas están contraindicadas. Una ayuda sintomática para aumentar la producción de orina es tomar 1 o 2 baños diarios de agua salada, 0,9% de sal por litro de agua o 1 kilo de sal en 99 litros de agua durante 1 hora. El organismo se siente como en el mar original, ya que en la época en la que nuestros ancestros abandonaron el mar, este tenía una solución salina al 0,9%. La cortisona y los diuréticos están contraindicados en el caso de que el paciente produzca menos de 1 litro de orina. Sin embargo, también es posible que 1000 mililitros de orina sean producidos por la función parcial
de ambos riñones, es decir, que cada uno de los riñones tenga un conflicto de existencia activo. Esto podemos conocerlo con la ayuda de un TAC cerebral y un TAC orgánico. Tanto la cortisona como los diuréticos son simpaticotónicos y por tanto acentúan la actividad conflictual de los colectores. Por ello están absolutamente contraindicados cuando ambos riñones están afectados con un conflicto de existencia, pues el paciente retiene aún más orina y el edema se agudiza. La pseudoterapia con quimio y morfina. Sinceramente estoy en contra de hablar de la quimio. La quimio deriva del gas mostaza, gas tóxico utilizado en la Primera Guerra Mundial y contra el cual los soldados se protegían con máscaras antigas. Sinceramente estoy en contra de hablar de la quimio y la morfina, ya que no tienen nada en absoluto que ver con una terapia, sino simplemente con el crimen. La quimio, derivada del gas mostaza, gas tóxico utilizado en la Primera Guerra Mundial y contra el cual los soldados se protegían con máscaras antigas. Cuando pienso en el 98-99% de pacientes que se han puesto confiadamente en las manos de criminales que todavía no hablan de sí mismos como si fueran inofensivos, lo sentimos mucho, no ha habido suerte. Lo único que puedo hacer es gritar con todas mis fuerzas. Las cifras muestran que de todos los pacientes maltratados con quimioterapia, solo un 2,3% en Australia y un 2,1% en Estados Unidos sobreviven 5 años. Sin embargo, se sigue aconsejando a todos los pacientes cancerosos que sigan exactamente esta falsa terapia. Con toda razón, los autores se preguntan cómo puede ser que una terapia que ha contribuido tan poco a la supervivencia de los pacientes, con prácticamente un 0,0% de éxito en el transcurso de estos últimos 39 años, consiga al mismo tiempo tanto éxito en las estadísticas de venta. Difícilmente se podría hacer algo más estúpido y al mismo tiempo más cínicamente mediocre y criminal. Si añadimos a esto que el 2% de supervivientes son, sin duda, los que echaron por los retretes sus comprimidos de quimioterapia, sobreviviendo gracias a este gesto, y que de forma errónea se presentan ahora como éxitos de la quimio, se trata entonces de un crimen intencionado, de un genocidio, según palabras del profesor Nimitz. Esto no tiene nada que ver en absoluto con la medicina o con la ciencia, sino con la propaganda criminal que durante 30 años ha consistido en impedir a los desafortunados pacientes que entraran en contacto con la germánica. Como se ve, la propaganda de los especialistas que permite engañar a las pobres gentes hasta el infinito a un punto tal que, como corderos, se precipitan por sí mismos a las clínicas mataderos sin sospechar que casi ninguno de ellos saldrá vivo. En 1990, el profesor Abel del Centro Alemán de Investigación del Cáncer en Heidelberg hacía referencia en su libro a la misma estadística. Abel cita a Gallmeier, la máxima autoridad en oncología. Abre la cita. En nuestros días, la industria es la que marca la nota en el terreno de la investigación de las terapias clínicas. Es ella quien elige las tendencias y los temas, quien elige los colaboradores autorizados y calificados, y así las investigaciones que no favorecen la venta de sus productos no reciben financiación. Fin de la cita. Otra cita de Abel. Inicio de cita. Hemos visto que la quimioterapia no tiene efectos sobre el alargamiento de la vida en la mayoría de cánceres avanzados. O para explicarlo con más claridad, hasta hoy la oncología nunca ha fundamentado de forma científica e independiente la aplicación de la citostática como terapia. Todavía peor, en estos momentos parece casi imposible lograr ese fundamento y esa verificación que faltan, ya que, por motivos éticos, los oncólogos se niegan a comparar pacientes tratados con quimio frente a pacientes no tratados con quimio, o bien los proyectos en esa dirección son rechazados por las comisiones de ética. Y esta es una realidad que en general los oncólogos reconocen sin rodeos. Fin de la cita. A propósito de la quimioterapia, dice, se abre la cita, vender esto como terapia es quizá la mayor farsa de toda la medicina hasta el presente. Quien inventó la tortura con quimio merece que le levanten un monumento en el infierno. Fin de la cita. Una pequeña historia. En 1981, cuando acababa de descubrir la germánica nueva medicina, trabajaba como médico internista en una clínica en Oberdorf para carcinomas ginecológicos relacionada con la Universidad de München.
Presenciaba cada día la miseria de las pacientes a las que solo se les administraba quimio. Casi todas morían. Buscando la forma de ayudarlas, escribí a una empresa para pedir muestras de jalea real en grandes cantidades. Recibí a vuelta de correo cajas llenas. A continuación, como responsable del departamento de medicina interna, no tenía un superior. Hice saber que en adelante todas mis pacientes dejarían de ser tratadas con quimio y en su lugar debían recibir jalea real. Naturalmente, yo mismo la tomé de forma demostrativa. Las pacientes estaban encantadas y enseguida se sentían mejor. Al cabo de un tiempo, de 10 a 20 pacientes pidieron el alta, afirmando que una vez de vuelta a sus hogares solo tomarían jalea real. De ellas, un buen número ha sobrevivido, no a causa de la jalea real, sino por haber dejado de tomar la quimio. Entonces, la cólera del resto de jefes médicos, 4 oncólogos y un radiólogo, me embistió. Les contesté preguntándoles si podían presentar resultados comparables a los de la jalea real. La oferta de retractarme de mis descubrimientos y del tratamiento para conservar mi empleo era inadmisible. A partir de esto, mi cese era cosa hecha. Y para finalizar, un chiste corto que me contó un paciente. Un paciente va a su médico, le receta un medicamento y el paciente paga 50 euros por la consulta. Va a la farmacia, compra el medicamento y paga los 50 euros que le cuesta. Cuando llega a su casa, un amigo le sorprende tirando las pastillas por el retrete y le pregunta qué es lo que está haciendo. El paciente responde: fui al médico y le pagué la consulta porque él tiene que vivir. Luego fui a la farmacia y compré las pastillas porque el farmacéutico también tiene que vivir. Y ahora las tiro por el retrete porque yo también tengo que vivir. Metástasis. La existencia de metástasis es una de las numerosas hipótesis no verificadas de la medicina oficial, una verdadera trola. Imaginan que las células cancerosas de un tumor se desprenden y van a instalarse en otro lugar, en otro órgano. El hecho es que nunca se ha descubierto ni el rastro de una sola célula cancerosa en una gota de sangre arterial. Desde el punto de vista médico es evidente que debería buscarse la presencia de células cancerosas en la sangre de los donantes, y eso nunca se ha hecho. Preguntad a vuestro médico por qué. Obtendréis las respuestas más fantasiosas. Pero si las metástasis no son lo que se nos enseña, ¿qué son entonces? Son nuevos conflictos, nuevos SBS provocados por el impacto de los brutales diagnósticos y pronósticos de la medicina oficial del tipo de: lo siento mucho, pero acabamos de encontrarle un cáncer maligno de mama. Tiene solo un 10% de supervivencia. Al escuchar esto, y si no se conoce la germánica, se queda uno como fulminado. El paciente hace una caída libre en el precipicio de la desesperación. La mayoría de personas no pueden imaginar algo peor. Si en esos momentos la paciente experimenta, por ejemplo, un miedo a morir, se inicia instantáneamente un nuevo SBS. El conflicto de miedo a la muerte provoca un crecimiento celular en los alveolos pulmonares. Al cabo de algunas semanas, se encuentran ya lo que se denominan manchas redondas en el pulmón, cáncer de pulmón diagnosticado como metástasis del cáncer primario de mama. A través de este SBS, el cuerpo intenta mejorar los intercambios de oxígeno aumentando el número de células alveolares. Asocia el miedo a la muerte con la falta de oxígeno. También es posible que la mujer experimente al mismo tiempo un conflicto de desvalorización si el pecho es amputado. Sin pecho no valgo nada como mujer. En tal caso, se inicia un SBS en la columna vertebral dorsal o en las costillas, denominado metástasis ósea, aunque en realidad no se trata de una proliferación celular, sino todo lo contrario, de una reducción celular. Son osteolisis, es decir, cavidades en los huesos. En la actualidad sabemos por qué no se suelen encontrar casi nunca las supuestas metástasis. Sería más correcto llamarlos cánceres secundarios en los animales. Felizmente el perro no entiende al veterinario cuando éste le comunica a su dueño: su perro tiene un cáncer. Floki se conformará con menear el rabo y se alegrará de que acabe la consulta. Por eso no tendrá DHS suplementarios ni en consecuencia cánceres secundarios. Conclusión. Sin duda alguna, la germánica Heilkunde, Germánica Nueva Medicina, ha revolucionado toda la medicina y nadie ha podido demostrar que es falsa. Quienes manejan el tinglado saben que la coexistencia es imposible. Utilizan la germánica pura para ellos y los suyos, asumiendo un gran riesgo que les puede atormentar cuando todo el engaño salga a la luz. Diariamente, y tan solo en Alemania, unas 2.000 personas son despachadas al otro barrio, es decir, asesinadas con ayuda de la quimio, la radiación y la morfina. El método es tan simple como eficaz. Se empieza simplemente explicando a la gente que el cáncer, el SIDA, la gripe aviar, etc., son enfermedades mortales. Luego se presentan las operaciones, la quimio, ZT, etc., la radiación, la vacunación o la morfina
como la única posibilidad, su última oportunidad. Solo algunos sobreviven a estas falsas terapias tan costosas que actualmente a nivel mundial la industria farmacéutica va en cabeza en beneficios, seguida de la industria armamentista, mientras nuestro sistema sanitario agoniza. La cifra de quienes son asesinados de esta guisa es tan enorme que rebasa con mucho el número de víctimas de las dos guerras mundiales juntas. Se trata de un genocidio mundial premeditado, según el profesor Nimitz en Leipzig. Por supuesto, los pacientes pueden disculpar a su médico si éste reconoce que estaba tan en la ignorancia como ellos, pero nunca perdonarán a los responsables cuando comprendan que con plena conciencia y premeditación han aplicado terapias mortales a centenares de millones de personas, asesinándolos sin el más mínimo escrúpulo. Desde hace ya 30 años, una comunidad religiosa muy influyente cuida en secreto a sus correligionarios con la germánica, con un 98% de éxito. El profesor Merrick de la Universidad Ben Gurion en Beersheba, Israel, declara este particular: la nueva medicina goza de la aprobación general en lo que concierne a las dos primeras leyes biológicas. La mayoría de responsables sabe que el 98% de los pacientes podría sobrevivir al cáncer. Conocen la germánica nueva medicina. No utilizan matarratas, quimio, ni radiación ni morfina como terapia para ellos mismos, sus familias y sus correligionarios, cosa lógica y nada sorprendente, dado que al cabo de 7 años, un total de 100 pacientes solo quedan más o menos 2 vivos. Centro Alemán de Investigaciones sobre el Cáncer, Heidelberg. El profesor Charles Mate, oncólogo francés de la religión judía, uno de los 3 antiguos jefes del Centro Nacional Francés de Investigación sobre el Cáncer de Villiers, cerca de París, realizó tras su jubilación la siguiente declaración: si tuviera un cáncer, de ninguna manera me haría tratar en un centro oncológico tradicional. Solo los pacientes que se mantengan alejados de tales centros tienen posibilidad de sobrevivir. Él mismo se curó de un cáncer de bronquios con ayuda de la germánica, pero para los pacientes no judíos, él ha hecho lo contrario, quimio, durante decenios antes y después. Con este telón de fondo se comprende que con sus medios de comunicación combinados ataquen en manada de forma fanática a la germánica nueva medicina y a su descubridor, presentándome como curandero, charlatán, gurú de una secta, antisemita, etc. ¿Qué persona normal no se apartaría horrorizada y asqueada? Pero, ¿por qué nunca se oye hablar del contenido de sus descubrimientos? ¿Por qué no se los intenta rebatir científicamente? ¿Por qué nunca se le deja tomar la palabra? En principio sería muy sencillo mostrar que la germánica es falsa, bastaría demostrar que no se cumple en un paciente cualquiera. Si las 5 leyes biológicas naturales de la germánica no pudieran aplicarse sobre cualquier paciente que presentase cualquier tipo de enfermedad, la germánica quedaría automáticamente desmentida. La calumnia, la difamación, las 75 tentativas de internamiento psiquiátrico, encarcelamiento y los intentos de asesinato habrían sido innecesarios. En 1986, el asesor jurídico de la Universidad de Tübingen me confesó en voz baja: en 1981, estos señores lo verificaron en secreto un centenar de veces. En cada ocasión, constataron que todo esto era exacto. Si hubiesen encontrado un solo caso que no coincidiera, le habrían invitado inmediatamente a una verificación oficial en Tübingen. Medios informativos, tribunales, universidades, políticos, catedráticos de medicina, colegios médicos, casi todos tienen parte en este genocidio, según el profesor Nimitz. En 1986 se me retiró el permiso para ejercer a causa de su negativa de abjurar de la ley de hierro del cáncer y de convertirse a la medicina oficial, textualmente. Por cierto, estas dos palabras, abjurar y convertirse, ¿no recuerdan a los procesos de los herejes de la Edad Media? El silenciamiento de este descubrimiento dura, pues, desde hace más de un cuarto de siglo, 30 años. Está sobradamente documentado y es seguro que un día a los responsables les costará justificarse. Esto nos sirve de consuelo cuando se conoce que millones de personas han debido morir injustamente y que seguirán muriendo. 20 millones hasta el presente en Alemania y diariamente 2.000 más. Ningún otro descubrimiento como el de la germánica fue jamás silenciado con tanta rapidez, fervor, astucia, perfidia y energía criminal para ser luego combatido y denigrado e incluso robado y falsificado. Tan solo con que el transcurso de estos últimos 30 años hubiera existido un solo juez, político, catedrático de medicina, redactor jefe, etcétera, honesto, el mayor crimen de la historia de la humanidad habría sido evitado.
En el futuro, los historiadores sin duda se quedarán mudos ante el más grande genocidio de la historia humana. La germánica nueva medicina descubierta por mí en 1981 es una medicina en el sentido de las ciencias naturales irreproducible desde el primer caso, según los criterios de las ciencias naturales sin ninguna hipótesis. En el fondo, es la medicina ancestral que a buen seguro siempre existió, pero que no podía ser verificada científicamente como en la actualidad yo puedo hacerlo. Un sistema científico natural que engloba verdaderamente a todos los seres y que al mismo tiempo es totalmente lógico y coherente, terriblemente humano, y del cual se podría decir también que representa la religión natural, válida de igual manera para todas las criaturas. Que el hombre recuerde, es la primera medicina científica. Es por eso que no debéis dejaros robar la germánica, que os quieren arrebatar con oscuras y tortuosas intenciones. Los ladrones y embusteros utilizan para sí mismos la germánica pura. Tal como ya hemos dicho, la germánica Heilkunde no tiene dogmas ni hipótesis, es biología pura y maravillosamente lógica, de tal manera que no estáis obligados a creer nada, sino que podéis comprenderla por entero. Ya no necesitáis temer lo que antaño denominábamos enfermedades. Ahora conocemos que esas enfermedades malignas son en realidad partes de programas especiales de la naturaleza con sentido biológico, SBS, o programas de supervivencia, y que al igual que los animales sobrevivimos con ellas en un 98%. Los síntomas benignos y malignos no existen, tan solo hay síntomas biológicos. Es verdad que si nosotros los humanos fuésemos tan inteligentes como los animales, con la seguridad del instinto con que la madre naturaleza los ha dotado, todavía sería más fácil para nosotros, pero también vosotros podéis comprender la germánica y debéis hacerlo, ya que llegado el caso puede salvaros la vida. Esta germánica Heilkunde os otorga el bien más sagrado de los germanos, la libertad. Antes muerto que esclavo, para vosotros mismos podéis comprobar cómo la medicina moderna os mantiene en esclavitud y en caso de cáncer se os obliga a soportar la quimio con un 98% de mortalidad por terapia, mientras que con la germánica nueva medicina sobreviviréis en un 98%. Tal como ya dijimos, los animales en la naturaleza sobreviven también con igual porcentaje, aún sin terapia. Por este motivo, cuidad vuestro pequeño libro como si fuera un gran tesoro y recordad esto, no estáis obligados a creer sea lo que sea de la germánica y nadie quiere vuestro dinero. La germánica nueva medicina es un regalo de Dios, es la medicina sagrada, pertenece a todos, defended este tesoro y no dejéis nunca que nadie os lo arrebate. Queridos lectores, procuremos acabar con este crimen, informaos e informad a todos los que os rodean. Haced circular este audiolibro. Meine Studentenmenschen, en 1976, con motivo del 20º aniversario de nuestro amor, le dediqué a mi querida esposa Sigrid una pequeña canción de 5 estrofas de la que escribí la melodía. Me quedé boquiabierto cuando la profesora Giovanna Conti me informó que esta modesta canción tan sencilla seguía exactamente las 5 leyes biológicas de la naturaleza, pero como la melodía y el texto provenían del mismo origen, tenía la ventaja que la vivencia conflictual del DHS quedaba igualmente desvelada en el texto. Es así como esta cancioncilla, que habla de los momentos de nuestro amor en Tübingen, Chapelle Wunhinger, se convirtió en el prototipo de todos los fragmentos musicales, gracias a su simplicidad y claridad. Todavía me cuesta darme cuenta de este honor, dado que, aun siendo un amante de la música clásica y ante todo de las canciones populares, no soy músico. Al final de esta pequeña presentación de la germánica nueva medicina encontraréis algunos ejemplos extraídos de la tabla científica de la germánica nueva medicina, clasificados según su correspondencia a las diferentes hojas embrionarias. Y recuerda que si te quieres descargar este libro, lo puedes hacer entrando en mi página web labacteriafeliz.com, ir a la pestaña de libros y desde allí descargártelo gratuitamente.